Buenas tardes, ¿cómo les va? Nuevamente aquí en un nuevo episodio de Luz de Vela. Acá tengo la bondad de estar con un amigo de la casa, Sergio Carneros. Qué gusto saludarte, gracias por la posibilidad de este momento. Y bueno, para entrar en tema, primero abrirte el espacio a que cuentes quién sos, para que la gente sepa con quién voy a charlar. Y ya yendo directamente a la temática que es la educación, eh, ir para mí a lo esencial, que es eh, el desarrollo del niño, que realmente significa crecer y a través de ese crecimiento que todos vivenciamos desde la infancia hasta la adultez, qué es lo que necesitamos aprender, qué tan en juicio está y cómo la educación tanto formal, estatal y privada eh, beneficia o obstruye a ese crecimiento, a ese desarrollo. Gracias. Empezamos fuerte, Damián. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta la iniciativa de Luz de Vela y me encanta también que estés con proyectos nuevos porque, bueno, pues como sabes, me pareces un referente de pensamiento, de reflexión. Entonces, compartir un ratito, pues siempre es un gusto. Así que nada, gracias por invitarme y además con un temazo como es la educación y además yo le decía ayer a un amigo, mañana tengo una entrevista con un amigo, con Damián, que hice estas cosas con él, le conozco de esto, de lo otro, tal. Y dice, ay, qué bonito. Y digo, sí, pero seguro que va a ser una entrevista bien ahí como a la médula, ¿no? Bien al corazón de la educación, digo. Así que me tengo que preparar emocionalmente, digo, porque seguro que va a remover mucho, porque va a lo importante. Y justo has empezado ya lanzando preguntas potentes. Así que, bueno, sí, decías que me presentara inicialmente. Bueno, pues soy Sergio Carnero, soy pues un papá, un docente, un investigador y bueno, pues que lleva buscando mucho tiempo pues formas y caminos para desarrollar mundos más justos, más dignos, más plenos. Y en eso, en ese caminito, pues andamos y me he encontrado con gente tan bonita como tú en algunos territorios. Así que bueno, por eso celebro que hoy estemos aquí. Así que nada, vamos si quieres con esa pregunta primero. ¿Quieres que vaya ahí a por ella directo? Arranquemos, por favor. Vale, a ver, sobre el tema del aprendizaje del niño, ¿no? ¿De qué se precisa? Yo a veces me gusta pensar en que a los niños les ponemos unas presiones como y unas expectativas muy fuertes, cuando a lo mejor nos tendríamos que ver la cría de cualquier mamífero para entender qué significa la crianza y qué significa la educación, ¿no? Y a lo mejor la educación está pegada a la crianza, simplemente nos tiene que preparar para la vida, ¿no? Y a veces la educación tradicional, pues justo no nos prepara para eso, no nos prepara para la vida. Yendo un poquito más como afinando, como porque eso es una declaración como de intenciones, pero luego obviamente cuando uno está en un proyecto, si lo está escuchando un profe o una familia, dice, ya, pero bueno, pero ¿cómo le preparo para la vida? ¿Qué es lo que mi niño necesita? Bueno, o sea, por un lado creo que el desarrollo del niño y en todos los niveles, ¿no? Un desarrollo integral. Deberíamos buscar que nuestros niños y niñas, que los pequeños, pues puedan, igual que las personas, puedan desarrollarse a nivel físico, a nivel emocional, a nivel cognitivo. Eh, y este desarrollo, pues necesita muchas cosas, ¿no? Necesita de afecto, necesita de cosas muy básicas. Quiero decir, primero de cosas muy básicas, como es el afecto, como es el cuidado, como es la comida, como es la seguridad. Entonces, una educación primero lo que necesita es que el niño, niña, tenga estas cosas tan básicas. Eh, y parece algo como muy simple, pero no lo es. Hay muchos niños y niñas que no tienen eso. Entonces ya el desarrollo se empieza a complicar desde el momento en el que nacen en un lugar que ellos no han elegido, ¿no? En una familia que ellos tampoco han elegido, en un entorno cultural que ellos tampoco han elegido. Y claro, no es lo mismo un desarrollo de un niño palestino a un desarrollo de un niño, no sé, de alta
una clase alta de Brasil o un niño de Estados Unidos. Entonces, depende de dónde nazcas, en el norte, en el sur, en una familia o en otra, qué número de hermanos hay, qué capacidad socioeconómica tiene tu familia, pues ese es el primer punto de la base del desarrollo, ¿no? No sé, voy a continuar, Sí, pero si sí, quieres, sí, no, ahí por no. me vas cortando, porque si no, Por el momento ¿vale? dale hilo. Esa es como la primera base, ¿no? Una base lógica. Entonces, bueno, los que estén escuchando digan, bueno, vale, pero yo soy profe, sigue avanzando, vale. Bueno, pues hay gente que en esta primera fase pues lo cría a sus niños en casa y está súper bien, ¿no? Hay gente que le lleva a una escuela y si la escuela puede garantizar estas cosas, pues también súper bien, porque también hay escuelas o como las suelen llamar guarderías que no garantizan este tema de seguridad, de confianza, de un espacio de cuidado. Pero bueno, vamos a imaginar que esos niños ya tienen esta parte y que no es que la tengan de pequeños, sino que hay que mantenerla toda la vida. No nos olvidemos porque a veces creemos que los niños de secundaria ya no se merecen cuidado, atención, abrazos, ya no necesitan esa parte tan importante para el desarrollo, ¿no? Queremos ya que son pequeños adultos y no lo son, ¿no? Creo que todos en la vida necesitamos esa base, todos. Da igual la edad. A partir de ahí, bueno, pues comenzamos ya, y tiene una buena alimentación, tiene afecto, tiene seguridad, tiene tal, pues empezamos a desarrollar nuestras capacidades y creo que la educación pues tiene que ayudar a desarrollarlas pues al máximo, ¿no? Por poner una palabra que nos encanta. Y cuando hablamos al máximo podemos hablar de que, por ejemplo, si nos basamos en temas cognitivos, pues puede haber unos procesos cognitivos muy básicos, como puede ser el leer, o el reconocer, o el identificar, o el subrayar, o el, no sé, como algo así, hasta procesos más complejos como puede ser el comparar o el criticar. ¿No? Entonces, cuando desarrollamos a nivel cognitivo, lo que yo buscaría sería un desarrollo en el cual pues, niños y niñas puedan tener unas capacidades básicas, unas capacidades más profundas, ¿no? Que realmente son las que van a necesitar en la vida para poder pues crecer, emprender, desarrollarse al máximo, ¿no? Porque con primero las capacidades mínimas, que en la escuela son tradicionales, son las que más les ha gustado por su misión y demás, pues al final eres dueño de unas personas toda tu vida que te van a mandar, te van a decir lo que tienes que hacer, no vas a tener capacidad de discusión, de debate, de criticar, de comparar, de analizar, de emprender, de comunicar, de cooperar. Entonces necesitamos ir a esas y para ir a esas pues es un trabajo que la educación puede hacer, ¿no? Por un lado, yo creo que este desarrollo hacia capacidades tanto en cognitivas como emocionales como físicas que podemos hacer crecer, es decir, capacidades físicas, pues podemos hablar de coordinación, de fuerza y demás, pues siempre se puede haber un básico y un máximo en todas las capacidades, de todas las áreas. La educación tendría como seres o que tenemos una capacidad, una inteligencia superior, por decirlo de alguna manera, es que odio esa palabra, pero podemos esforzarnos en llevar nuestras capacidades a capacidades más elevadas, ¿no? Y por otro lado, y acabo, creo que también la educación nos puede... Bueno, acabo con la primera parte, porque luego has metido lo de la educación tradicional, que tela, pero también creo que a los niños y niñas podemos meterles el tema de herramientas, que son importantes. Hay herramientas como puede ser la lectura, o como puede ser la escritura, o como puede ser el cálculo, el saber hablar otro idioma, o el manejar, no sé, voy a decir manejar la tecnología y demás, que realmente son herramientas que vamos a ver en qué momento introducirlas, obvio, porque a lo mejor los niños tienen que leer a los 5 años ni a los 4 años, ¿no? Como ya sabemos, es un proceso, o la tecnología no hay que incorporar a los 5 años, se puede incorporar más tarde y manejarla de 12 en adelante, no sé, por ejemplo. Pero sí que sabemos que la escuela también puede entregar unas herramientas para la vida, que ya no son procesos cognitivos, son herramientas puras, pero puede ser eso, puede ser la carpintería, o puede ser la pesca, o puede ser lo que sea, que son herramientas que le van a ayudar al niño a desarrollarse en su entorno, ¿no? Y que hay algunas muy básicas, como he dicho, ¿no? Como la lectura, la escritura, demás, que son como muy, muy, muy importantes que las adquieran, ¿no? Por un tema ya de brecha, de sociedad, de que obviamente se da por hecho de que esas tienen que estar. Obviamente es como se introducen, es otro temazo, ¿no? Entonces, hasta ahí una primera parte, Damián, de qué necesita como el niño precisa en su Ajá. crecimiento o desarrollo, ¿no? Perfecto.
Claro. Y a partir de ahí, Luego metiste el otro factor, pero ya no sé si entrar o no. o sea, déjame meter algo por aquí y después podemos ir para allá. Venga, vamos. Porque queda en evidencia a través de lo que venís desarrollando que uno de los factores más importantes es el de seguridad, que está muy asociado a la emocionalidad. Ujú, Y cómo ese factor eh, hace que sea la educación un término mucho más amplio que ir a un recinto, a un lugar donde te empiecen a enseñar ciertos conceptos que podemos tomar que son válidos para el desarrollo, pero que con ujú, eso solo no alcanza. Entonces, como que eh, la educación, en este término más integral, no se puede descindir de la casa, del hogar, de la comunidad. O ujú. sea, al fin y al cabo la educación está presente en todo momento. Y, y yo un poco el análisis que veo y que hago también desde mi lugar de padre y habiendo sido educado dentro de un sistema tradicional en una gran ciudad, es que tienden a querer generar esa separación, ¿no? La que educa en la escuela. Eh, Ujú, bueno, entonces, si vos querés educar a tu hijo, sí o sí lo tenés que mandar a la escuela, porque si no entra en la escuela, ujú. le estás quitando ese derecho de ser educado. Entonces, al fin y al cabo, a las familias, a ese núcleo tan, tan primordial, un poco le están sacando esa responsabilidad y eso tiene Sí. un gran impacto. Sí, fíjate ahí también que hay mucho debate con este tema, ¿no? Porque hay gente que dice, no, se educa en casa y en la escuela se dan contenidos, ¿no? O Ajá. sea, sabes que las personas, para mí los niños y niñas, el primer planteamiento es que no son de nadie, no son ni de los padres, ni son del Estado. Entonces, los niños son ellos, y los niños aprenden en todos los lugares, aprenden por la calle, aprenden en casa, aprenden en la escuela, aprenden en todos los lados. Por tanto, pensar que los valores se aprenden en casa y en la escuela se aprenden los contenidos o lo que sea, es un poco, no es así, bajo mi punto de vista. Ajá. Entonces, la escuela educa en todo, educa en valores, educa sin educar, educa desde el silencio, educa desde la manera de que entran los niños. En casa lo mismo, educa desde lo que el plato que pones en la comida, en cómo miras al niño a los ojos, en qué haces cuando el niño está en casa, qué haces tú. Si dedicas el tiempo a ver una pantalla, si dedicas el tiempo a gritar a tu mujer, a tus niños, o sea, todo está educando a ese niño, ¿no? Eh, y obviamente hay una conexión muy grande. Claro, aquí ya lo que sería increíble es que hubiera una coherencia Ujú. en cómo se educa en casa y cómo se educa en la escuela. Yo sí soy defensor de los ambientes de aprendizaje. Yo creo que en el día a día el papá y la mamá eh, no pienso en tener la escuela como una guardería ni en tener la escuela como un espacio de opresión, sino sí pienso en que la escuela podría llegar a ser, que no es lo que es o no es en todos los casos, ¿okay? Pero podría ser un lugar de liberación, un lugar de abandonar los sufrimientos y un lugar de plenitud. Un lugar donde se puedan desarrollar los niños y niñas de manera plena, de manera que les pueda complementado con la casa y con el ambiente y con todo, porque finalmente el aprendizaje lo da todo. Pero sí siento que, que los niños y niñas pueden utilizar este espacio de aprendizaje como una escuela. Debería ser óptimo para que sea un espacio preparado para desafíos, preparado para retar a los niños, retar en el hecho de ponerles retos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y creo que sí puede tener esa función muy complementaria, porque finalmente las familias, recordemos que no son ni docentes, ni tienen el tiempo del mundo, tienen que trabajar, tienen que hacer otras cosas y no podemos a veces pensar en el que las familias pueden hacerlo todo en casa, ¿no? Perfecto, sí. Un poco romper también esa instancia de ideal, ¿no? Yo quiero lo perfecto para nuestros hijos, escapando siempre a esa posibilidad concreta de llevarlo a cabo. Pero entonces, a las claras que se plantea un quiebre entre lo, lo que representa la escuela, lo que representa la casa, como que no está unificado, no existe esa coherencia. Y tu análisis es que es
es creado a propósito para que esto suceda. Simplemente estamos en ese proceso de entenderlo, entonces nos toca coyunturalmente ser parte de, o al fin y al cabo es un poco también esa impronta que tiene el sistema de apropiarse de lo que es la educación, llevarlo el Estado es el encargado de educar, los padres son más encargados de proveer, y a partir de ahí los niños toman como referentes educativos, o sea, de guía a lo que son los maestros, y después qué capacidades tiene ese maestro de abrazar, de contener, de dar cariño, de comprender, de entender también situaciones por fuera de la escuela. Claro. A ver, es bien complejo. En principio debería ser un equipo, ¿no? Pero no lo es. Entonces, a ver, si la escuela, vamos primero a marcar que puede haber diferentes tipos de escuelas. Y también hay diferentes tipos de personas. Claro. Entonces, vamos a imaginar una escuela pública estatal. Bueno, podríamos decir que la escuela estatal es una escuela, pues, en realidad educa para una masa muy grande, a unos niveles de contención muy grandes, o sea, como que con recursos muy básicos, con docentes a veces no capacitados, con más estudiantes de los que pueda abordar, con un contenido y un currículum que es desbordante y que es excesivo, y que no tiene una reflexión realmente profunda, sino que sirva un sistema en el cual pues, muchos no estamos de acuerdo con él. Esa escuela violenta, esa escuela opresora, esa escuela con exceso de contenido, como puede ser la escuela tradicional, pues obviamente a algunos no nos puede gustar. Tenemos que buscar otras formas alternativas. Y a otras personas, pues es lo único que anclarse, porque hay que entender también de que quizás si no existiera la escuela pública, pues todavía habría menos ascensor social. Aunque hay que entender de que tristemente en países como el Ecuador, la escuela pública se está orientando por la falta de calidad e inversión que hay en ella en una escuela para pobres. Y esto es muy triste, ¿no? Sino la carencia de recursos, el maltrato que se la hace, cada vez hay más brecha entre una escuela privada y una escuela pública. Y eso es una cosa muy triste, porque en principio la escuela pública debería ayudar a un ascensor social. Y eso no está ocurriendo tal cual, ¿no? Por la política existente, ¿no? Entonces, esto es una cosa triste, pero también hay que entender que cuando las familias necesitamos algo muy especial, ¿vale? Yo siempre digo, no, es que la escuela de mi barrio no es así, porque la escuela de tu barrio es más como los vecinos de tu barrio, y tú no eres parecido ni a la escuela de tu barrio ni a los vecinos de tu barrio. Tú estás pidiendo cosas que la sociedad tampoco a veces está preparada. Entonces, a veces hay que crear otros entornos de aprendizaje, ¿no? Y eso es otro tema a discutir. Entonces, bueno, en principio lo bueno sería, respondiendo a tu pregunta, hacer equipo entre la escuela, el mundo docente y el mundo familiar, que exista una coherencia y trabajar en equipo para que ambos entornos avancen en coherencia, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero obviamente el que sabe la realidad socioeconómica de cualquier país sabe también lo complicado y lo complejo y lo diverso que es esto, ¿no? Total. Hasta más que complejo, diría imposible de desarrollar, o sea, utópico. Y nosotros, que ahí sí yo me siento que un afortunado, no solo agarrando un poco tu inicio del desarrollo del entorno y la familia en el cual nací y me crié, y las posibilidades que me dieron para desarrollarme, y estar acá charlando justamente con vos de esto, y pensando un poco, cuestionando primero cómo uno fue educado, y a partir de ahí ya en lugar de padre, tomando esa responsabilidad de decir, bueno, al fin y al cabo uno puede repetir, replicar en nuestros hijos,
o puede intentar buscar alternativas desde el estímulo de querer darles como algo que uno considera ético-moral mejor. Ujú. Entonces, entendiendo que nosotros sí podemos gozar de esas posibilidades, por lo menos desde la potencialidad, qué es para vos hoy, que también sos padre y que estás tan metido en el asunto y que has metido tus manos en el barro en estas escuelas rurales en Ecuador y hablas con fundamento, dentro de las posibilidades, o sea, ¿qué es lo mejor que le podemos dar hoy en día a nuestros hijos? Uf. En cuanto a lo mejor en opción educativa, Sí, o... yendo más que todo o sea, entendiendo que hay que intentar lograr esta coherencia, ¿no? Ujú. O sea, de uno ponerse también de ese lugar activo, de, de no delegar y no solo buscar una escuelita que diga, es una escuelita alternativa, qué bonito, o sea, estoy haciendo algo distinto, sino desde ese rol activo de padres, de familia, eh, pero también decir, bueno, desde ese lugar, ¿qué es lo mejor que le podemos dar? O sea, realmente un espacio que tenga una pedagogía distinta, educar en casa, esto de homeschooling, unschooling, o Sí, sea, crear sí, algo a ver, nuevo. sí, a ver, es bien complejo. Cuando hay familias a mí muchas familias me escriben frustradas, como que no saben qué hacer con sus hijos y no saben qué hacer, ¿no? Eh, y es un tema muy complejo porque, bueno, en primer lugar, la escuela pública eh, es factible de posibilidad, se puede transformar, ¿no? Como que creo que ver esa parte puede ser interesante. Pues es que tiene mucho, se puede transformar, pero no hasta donde tú quieres. Y eso creo que es un tema que tienes que bajar tus expectativas ahí, ¿no? Porque tiene una burocracia, tiene un orden y tiene unos docentes más una comunidad que no tiene por qué pensar igual que tú. Entonces, podrás hacer muchas mejoras, pero tendrá un límite. Entonces, eso tienes que tenerlo en cuenta en entrar a transformar una escuela. Dices tú, bueno, pues creo una alternativa. Bueno, pues esa autogestión pues es una autogestión que puede ser muy interesante, pero que conlleva también sus retos y que luego podemos hablar de ellos. O dices, bueno, me los quedo en casa, pero a la vez puedo ser productivo o puedo estar en mi trabajo a la vez que los tengo en casa. Entonces, bueno, creo que desde ahí empieza todo como un dialogar, ¿no? Creo que el ser humano tiene la mejor y la peor capacidad, que es la adaptación. Nuestros hijos se van a adaptar a todo, pero obviamente los que somos muy exigentes con la educación, muy críticos, pues buscamos que sea la mejor opción. Eh, yo siempre digo bueno, que no todo lo da la escuela, ¿no? Que en casa se lo vamos a dar. Entonces, que la opción que cojamos, pues que también nos sintamos un poco satisfechos, porque también siento a veces que las familias y como de alguna mirada como que siempre estamos medio insatisfechos con todo, ¿no? Entonces creo que como familias hay como una clave para mí muy importante que es buscar lo más coherencia, buscar lo más coherente posible, y después hacer un tema de confianza. O sea, creo que necesitamos confiar en las decisiones que tomamos, porque es, si no, muy complejo sacar una escuela, llevar una escuela, ahora homeschooling, ahora unschooling, ahora, o sea, como estar todo el rato cambiando. Y bueno, pues optarle a lo más coherente y confiarle y participar desde yo como familia para que eso pueda ser coherente, pues es lo más que se pueda, pero bajemos las expectativas, porque creo que tenemos que tener en cuenta que el ideal no existe, que nosotros también nos educamos de una manera y bueno, pues que vamos intentando ser más conscientes para educar en otras, pero que bueno, que estamos en el mundo en el que estamos, ¿no? Sí, a eso no le podemos escapar. Y vinculado un poco a lo que decías de las escuelas estatales y trayéndolo un poco a- al territorio Ecuador, Ujú. eh, que es acá donde nos conocimos habitando la costa, eh, un poco la concepción entonces que me dejaste así como palpitando es esto
el Estado al fin, hoy en día, el propósito que tiene más que todo con estas escuelas es educarlos marcando esta brecha sociocultural. Entonces, es marcar un poco también quiénes van a tener acceso a mayores posibilidades dentro dentro de esta estructura ya armada, donde está un poco preconcebido el concepto de progreso y retraso, como que estos pueblos siempre tienden a ir caminando por detrás, y son vistos, o sea, y ellos mismos son vistos desde ese estigma. Entonces, si uno habita un pueblo y no tiene más capacidades o opciones de mandarlo a una escuela pública, esa escuela, consciente o inconscientemente, lo va a estar educando desde una carencia, desde una pobreza. Sí, a ver, primer punto, hay que diferenciar que hay escuelas y escuelas, como todo. No es lo mismo una escuela en un suburbio de Guayaquil que una escuela en un pueblecito pequeño con una poco ratio y un profesor muy bueno. Puede ser fabulosa esa escuela y las dos son públicas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es muy difícil generalizar en torno a la escuela pública, pero la escuela pública ahora mismo, con los medios que tiene y el tipo de educación que da, pues es una frase muy provocadora la que digo y he tenido algún problema con ella, pero es una política de educación para pobres y para trabajadores que puedan ser explotados. Entonces, ¿por qué? Porque la diferencia cada vez es más grande. Tenemos colegios privados sacando bilingües, dobles titulaciones, sacando robótica, sacando amigos que entre todos ya tienen, ya no solamente eso, sino que entre ellos dialogan, hijos de, entonces ya se van creando grupos y contactos, ¿no? Entonces, no solamente es por la escuela, es por la estructura de clases, ¿no? Entonces, mientras que en otros países la escuela pública convergen todo tipo de clases, ¿no? Por ejemplo, pues en España, aunque también cada vez hay más escuela elitista, pero hay una escuela más mezclada, ¿no? De clases en cuanto a la pública. Ahora, volviendo al tema del Ecuador y de sus escuelas rurales, pues obviamente existen carencias a nivel de sistema, porque el sistema lo que está intentando hacer es que tiene que brindar una educación obligatoria, que es muy cara para el Estado, súper cara la educación, que es decir, a nivel de gasto, porque son muchos docentes, muchos planteles, o sea, el presupuesto de educación de un país es bastante grande, pero a la vez es insuficiente el que existe, por ejemplo, en el caso de Ecuador. Y tenemos en muchos casos docentes que faltan, estructuras que se caen, y las familias tienen que hacer mingas, tienen que hacer un montón de cosas para mantenerlo. Si no llegan a ser por las comunidades, las escuelas no aguantan, ¿no? Entonces, esta situación hace que estas escuelas pues, sean muy vulnerables. Vuelvo a decir de lo que decía al principio, que hay escuelas que se pueden hacer cosas diferentes, transformar y que están haciendo cosas diferentes, sí, porque en la escuela pública hay docentes que enamoran, docentes que luchan, docentes, familias que igual, escuelas más pequeñitas, escuelas más grandes. Entonces podemos encontrar una escuela con un docente muy lindo, con una ratio interesante. Ratio es número de docentes por niño, ¿no? Interesante, sí, podemos encontrarlo. Mis hijos han estado en escuela pública, ¿no? En Ecuador y muy orgulloso de ello. Pero también tenemos que entender que a la hora de profundidad sobre la educación, tampoco vas a poder profundizar muchísimo sobre, no, es que a lo mejor no tenemos que preparar en el contenido curricular, hay que prepararles para la vida, para una vida más plena, para no sé qué. Porque a lo mejor el docente o las otras familias, vecinos de esa comunidad no están en esos niveles de conciencia, de abstracción o de lo que sea, y ellos lo que quieren pues son que su hijo aprenda a leer, a escribir, que tenga buena disciplina y que sea sumiso. Mira, yo muchas veces también digo que en una investigación que hicimos salía como muy latente el tema de la sumisión. En las escuelas más vulnerables, las familias valoran mucho la sumisión. Y esto es algo muy interesante porque, digamos, como que de cada 4 procesos cognitivos que se le mandaban al niño, 3
por parte de la familia, 3 eran sumisión. O sea, cógeme eso, haz lo otro, no sé. Y mientras que en escuelas con estudiantes de clases medias altas, los procesos de cada 10, solamente 2 o 3 eran de sumisión. El resto eran procesos creativos, de pensar, de tal. Entonces, yo me he encontrado muchas veces con que en escuelas públicas o fiscales lo que más se valora es que el uniforme esté bien, que hagan bien la fila, que canten bien el himno, que respeten al profesor, que se pongan de pie, y que sepan, no sé, la tabla de multiplicar, ¿bien? Y a lo mejor para una persona como tú, que ha escrito libros, que ha viajado, que ha pensado, que ha pensado para la vida, para ti son otras cosas totalmente importantes, la prioridad. Entonces, también hay que entender que en esa convivencia entre lo que uno quiere para la escuela y lo que quieren las comunidades, tiene que haber un diálogo y tiene que haber una progresión y una educación también de las familias. Entonces, mucho más, hay que ser mucho más paciente. Si tú quieres ir muy rápido y tienes una idea muy clara, pues a lo mejor es que esa escuela no es para ti. Tienes que buscar una cosa alternativa, porque si no vas a estar frustrado todo el tiempo, porque obviamente no van a complacerte todas tus necesidades que tú tienes como ser en el cual estás apuntando a otras cosas. Entonces, creo que hay que ser muy realista con que la escuela representa la realidad de una sociedad. La escuela nadie la impuso y dijo, vino un extraterrestre y dijo, este es el sistema educativo. No, el sistema educativo lo han creado personas, que son personas que representan en este mundo. Es decir, que si tenemos violencia en el cole es porque tenemos violencia en la sociedad. Si tenemos niños que mienten en la escuela, tenemos una sociedad que miente. Si tenemos una escuela que es opresiva y es violenta, es porque tenemos una sociedad opresiva y violenta. O sea, no nos estemos creyendo que la escuela es la que está haciendo todo, ¿no? O sea, se están casando, ¿no? Entonces, obviamente cuando nosotros pensemos en transformar una escuela o en qué es la escuela fiscal, bueno, pues primero que hay de todo tipo de docentes, que cada uno hay escuelas que hacen cosas maravillosas, cosas menos, dependiendo de su docente, dependiendo de tal, que es muy triste que realmente dependa de un docente y no de un sistema la calidad, pero es así. Y bueno, que también la capacidad de cambio que tiene ese docente o la capacidad de cambio que tienes tú sobre esa escuela, pues es limitada porque hay diferentes concepciones y diferentes diversidad. Y si no te vale, quizá es mejor que busques otras alternativas. Bien, y yendo un poco a lo que es la capacidad de interacción con un propósito de transformación, ¿no? Que para mí fue maravilloso el proyecto que levantaste acá en Ecuador y desarrollaste. Si querés contar un poquito sería, o sea, buenísimo que lo hagas. Pero bueno, atándolo un poco a lo que estamos conversando y un poco desde el interés de padre que hago con la educación de mis hijos en este momento particular, yo veo como que se me presentan dos grandes escenarios. Uno es intentar que sean parte del sistema educativo tradicional, estatal, y desde ahí intentar también intervenir con la intención de modificarlo, porque a las claras amerita ir transformándolo en pos de que vaya mejorando por todo lo que vamos conversando y que, bueno, que mis hijos vivan ese proceso desde adentro con lo malo y lo bueno, o ir en busca de un espacio alternativo donde la comunidad hoy en día prácticamente no se involucra, pero bueno, nosotros como padres, parte de la comunidad, también permitiría desde esa distancia ir brindando, ir mostrando de que existen otras maneras de educar, de que los profesores también pueden ser parte dentro del ámbito de la comunidad, que los niños que están siendo educados al fin y al cabo son parte de la comunidad, que todos cohabitamos y que bueno, que sea una célula que ya está viva y está regenerando o generando un movimiento distinto que en algún momento puede llegar a servir a que la comunidad se empiece a involucrar.
Eh, entonces, a mí me llama mucho más, o sea, yo no quiero meter a mis hijos en la escuela pública. Eh, y he sido parte de ese comienzo de tu proyecto, me pareció fabuloso. Eh, entonces, cuán, conociendo un poco la realidad de acá, o sea, eh, ¿qué, qué me sugerirías como padre? O sea, es como si Ajá. acá apagaríamos el micrófono y estaríamos hablando y decir, bueno, sí, a las claras tira por acá. Sí, te entiendo. Eh, Mira, em, si hay una escuela pública en el cual tienen al menos lo mínimo que para ti es importante, o sea, ponte unos mínimos que crees que cumple, podría ser una opción. Eh, la escuela alternativa solo puede funcionar si existe un número de padres suficientes, de familias suficientes, con una mirada clara de lo que se quiere o guiados por un docente que tenga las cosas claras y que vaya a dar sostenibilidad al proyecto. La mayoría de escuelas alternativas acá ya acaban hundidas a nivel económico, acaban discutidas por las familias porque tienen diferentes miradas o acaban siendo huérfanas porque el docente se les va. Entonces, ahí pasan muchas cosas en el medio. Pues hay veces que dicen, no, pero los padres nos involucramos y vamos durante horas, lo hacemos los padres, otros que dicen, no, pero los padres no, porque no tenemos el nivel, hay que tener a un docente. Bueno, pues tenemos a un docente con un papá, pero luego empieza a haber más niños, pero ¿qué edades metemos? Si metemos menos edades, metemos más edades, valen todas las edades. Entonces, hay muchas decisiones que tomar cuando se monta una escuela, un proyecto alternativo. Entonces, o hay alguien que sepa lo suficiente como para marcar el inicio del proyecto y poner límites al proyecto y decir, bueno, esto es así, y si no te gusta, no está mal tu forma, pero no es aquí. Entonces, o se crea, o es esa manera y hay suficientes familias para sostenerlo económicamente, o si no, es lo que ocurre muchísimo, que es crear un proyecto y en un año o dos cerrarlo, máximo, que es la realidad de las escuelas alternativas. ¿Puede ser interesante para un año o dos? Sí, puede ser interesante. ¿Puede haber mucho desgaste? Sí, puede haber mucho desgaste. Entonces, ahí toca ver esa parte. Si no hay comunidad suficiente para crear una escuela alternativa, pues siempre está el homeschooling, ¿no? Donde eso lo trabajas ya por tus propios medios. Entonces, yo siempre veo las tres opciones. Como tú sabes, yo he estado en el tema de transformación de escuelas y yo he aprendido muchísimo, ¿no? Y he tenido que aceptar los límites de la transformación, he tenido que aceptar los límites del modelo, he tenido que aceptar los límites de las personas que lo llevaban a cabo, he tenido que aceptar muchas cosas y con esa aceptación también entender hasta qué punto te vale o no te vale o tienes que complementarlo con otra cosa a nivel de la transformación, ¿no? Y bueno, la escuela alternativa, pues montarla, pues eso sería todo un webinar sobre cómo montar una escuela alternativa y dónde hay que poner límites, cómo no, desde cuándo empezar. Bueno, perfecto, y me cae justo porque la experiencia que acabamos de vivir eh, con mis hijos dentro de la comunidad de Olón, justamente eso, se logró sostener 4 o 5 años el proyecto y este año de forma estrepitosa cayó. Y los factores que le hicieron caer justamente son los que enumeraste. Después existen las singularidades de los eventos particulares, pero al fin y al cabo fue eso. O sea, eh, entonces ahora me encuentro reuniéndome con padres eh, que muchos quedamos huérfanos de esa escuela y es como, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, porque también las alternativas que hay son muy limitadas y entonces y no solo en números sino también en capacidad de poder incluir a nuestros hijos desde lo económico, de una visión más pedagógica. Alguno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, entonces nos agarra en un momento súper interesante, eh, pero bueno, también hay incertidumbre Claro. y la idea es, bueno, aprovechemos y intentemos ir por algo superador, asumamos el riesgo y lo que más veo como complejo es
el tema de la sostenibilidad, que es lo que vos hablás, y una pata de la sostenibilidad es la parte económica. Para vos, de tu experiencia, ¿ese sostén tiene que ser única o mayormente de la familia, de los padres? ¿O existe la posibilidad de ya desde la base, que es lo que estamos discutiendo nosotros, generar como un sustento que sea, ¿cómo decirlo?, subyacente o secundario? O sea, estamos hablando de crear una fundación, imagínate, como para que a través de la fundación obtener medios. ¿Qué nos sugerís? Porque estamos como ahí medio en el aire. Para mí, cualquier institución educativa tiene que mantenerse con fondos propios. Cuando es privado, obviamente. Si es pública, pues estatal, ¿no? Si no, tiene que esperar. Puedes montar una fundación, pero la fundación luego tienes que crear el colegio y hay que mantenerlo. Crear una fundación no significa que te vaya a llevar dinero a ningún lado. Entonces, obviamente, a lo mejor hay un papá, una mamá o alguien interesado que, oye, quiere crear una fundación porque conoce a alguien que le pueda donar dinero. Entonces, ya es otra situación. O sea, si conoces a alguien que te vaya a dar dinero porque le interese o porque quiera darlo a la causa, estupendo. Pero hay que entender de que finalmente, como fundación, no es que te vaya a llevar el dinero, nada, para cero. Y que, bueno, la fundación no quiere decir nada porque finalmente el objetivo son sus hijos. Y dicen, no, pero es que meteríamos a otros niños, habría becas para otros niños, que siempre se dice eso, ¿no? No sé si por ahí también. Sí. Ya Intercambios. Claro, entonces, claro, pues ya hay becas, pero realmente ¿quién va a donar el dinero? Entonces, obviamente, yo me caigo totalmente si dice, no, es que yo conozco al dueño de Microsoft y de Google y nos va a donar. Ok, ya, silencio, ya no digo nada más. Adelante, entonces yo digo, vale, claro, adelante. Entonces, ahí sí es sostenible todo. Pero si es montar una fundación para ir pidiendo a empresas que os donen para mantener unas becas de un colegio y tal, pinta sufrimiento. Entonces, al final, como cualquier tribu, si no hay suficiente número, se extingue. Entonces, el número es vital. El número es vital. Y es vital no solamente por el soporte económico, que lo es, también es vital por un tema yo creo que tiene que haber una diversidad. Es decir, si hay un niño de 10 años solo y hay un niño de 9 y un niño de 8 y dos de 7 y uno de 5, ¿cuántos años van a estar ese equipito juntos? O sea, el de 10 va a ser el mayor siempre y va a tener siempre ese rol o sea, en cierto punto ese niño va a llegar a un momento en el que necesite a otros compañeros, ¿no? Puede llegar a ser, ¿no? O no, pues ya está, simplemente se tiene como medio homeschooling, como pequeñita escuela y luego se complementa con otras actividades. También puede ser, ¿eh? Que esto es como montarlo. Pero obviamente para mantener a un docente o para mantener a una estructura, mantener un local, para tener unos materiales pedagógicos, se necesita un nivel, una sostenibilidad económica con unos ingresos de las familias. Entonces hay que hacer esas cuentas de cuántos son, ¿no? Si esos son 20, son 15. Y claro, pero 15, si te entra un niño de 3 años y un niño de 12, eso va a pintar muy feo, porque esa persona ya que vas a tener que sostener ya no... Entonces, claro, encontrar el número de familias que más o menos tengan los niños entre las mismas edades o que estén dispuestas a renunciar y decir, bueno, esta escuela solamente es de 5 a 10, o de 6 a 10, y los que tienes hijos mayores o hijos menores no entrarán hasta que no lleguen a esa edad o tal, ¿no? Porque no puede estar a todo. Entonces, bueno, es muy, muy complejo, ¿no? Es un camino difícil de hacer. Y bueno, sobre todo si hay una economía media. Obviamente, si alguien tiene una economía alta, un contacto alto y puede poner más o lo que sea, pues ya estamos hablando de otros niveles, como decía antes, ¿no? Todo es posible. Claro. Si cogéis un inversionista y se monta un proyecto, pues obviamente eso es otra cosa, ¿no? Ya es montar una escuela alternativa con un inversionista que pone un dinero al que se le va a devolver y eso ya es otra cosa, es montar un proyecto de una escuela privada. Recordar que pues luego hay que hacer los procesos de alta de dar de alta una escuela, una regulación. Si quieres tener el título ecuatoriano, si no se podrían ver otras maneras alternativas de conseguir otros títulos. Perfecto, y me dejaste justo picando eso porque es justo parte del cuestionamiento que estoy recibiendo familiar, de cierta presión social. O sea, ¿cuán importante o necesario es ese título?
o sea, ese aval estatal de que mi hijo está siendo educado y que el Estado ecuatoriano avala ese título, porque el planteo que me estoy encontrando, el cuestionamiento que me estoy encontrando es, ¿y si tu hijo a los 18 años quiere ir a la universidad, le vas a quitar esa posibilidad? Y como que esa potestad te la da únicamente el Estado a través de esa garantía. Eh, entonces poniendo más el eje en 6, 8, 10 años para adelante, en una suposición de que mi hijo va a querer estudiar en la universidad, sabiendo que como viene la cosa en el mundo y los avances, qué van a pasar con las universidades también para mí es Ya. una incógnita, pero para vos, o sea, ese título hoy en día, decir, Damián, no pierdas de vista eso, dáselos. Ujú. Yo tendría el título, me preocuparía a partir de los 14 años, 15 años, para que salga con un título cuando tenga 18, pero no tiene por qué ser el ecuatoriano. Hay otros sistemas más flexibles. Y luego simplemente con ese título de otro país, tú lo homologas en el país donde que sea, puedes entrar en cualquier universidad del mundo, mientras sea. Es decir, hay otras maneras de conseguir otros títulos que no tienen que por qué ser el ecuatoriano. Eh, Cumpliendo una serie de créditos y de tal que haya que hacer. Es decir, a mí, yo te diría, justamente por esto que comentas, yo te diría, bueno, ante el miedo es mejor tener el título. Yo sé que igualmente, si no hubiera título, hay formas de ingresar a la universidad. Pero también sé que a veces puede ser más complejo en algunos países. Por ejemplo, Estados Unidos es más complejo entrar si no tienes una serie de cosas. Pero de todas formas, casi todo se puede. Casi todo se puede sin título acceder. Por medio, suele haber pruebas de otro tipo de acceso, pero es muy mejor tenerlo en esta época en la que estamos. Entonces, yo para mis hijos quiero que salgan con títulos, sí. ¿Hace falta para eso título ecuatoriano? No, puede ser título de otro país también. Y hay estudios de homeschooling, de solo hacer unas materias y con eso los convalida. O sea, hay formas alternativas también. En una alternativa hay formas también de hacerlo. Es verdad que en Ecuador la escolaridad es obligatoria, por tanto tu hijo debería estar escolarizado, pero si le matriculas un tipo de estas escuelas homeschooling, pues bueno, tiene una matrícula en un lugar internacional y podría estar así y luego recibiría su título de Canadá, de Estados Unidos, de donde sea, y con ese título luego iría a la universidad ecuatoriana, donde sea, y podría acceder, ¿no? Bueno, me tomo tu consejo. Mi hijo, el más grande, tiene 12, entonces está justamente en ese umbral, ¿no? Mi hija Sería el high school o sería el bachillerato, que en algunas universidades te miran esos 4 años para el décimo en Ecuador, primero, segundo, tercero de bachillerato, es lo que te miran como las notas, como un poco de recorrido académico como para tenerlo, ¿no? Me parece que nunca, no está de más. Mira, yo tengo todos los títulos del mundo y nunca he utilizado ninguno. O sea, en cuanto, obviamente sí, después, pero que ahora cuando soy adulto ya no utilizo ninguno, ¿no? O Ajá. sea, pero obviamente sé que están ahí y quitarle a tu hijo la posibilidad de un título, habiendo hoy en día tantas posibilidades como hay de tener un título, hay muchísimas posibilidades por el mundo en el que estamos. No tienes que, como era antes, o te matriculas en la escuela nacional, estatal de tu barrio, o no hay forma de obtener un título, pero ahora hay 40.000 formas de poder obtener títulos en escuelas online en Ecuador, en escuelas homeschooling internacionales, o sea, hay 1.000 formas de obtener títulos más flexibles, ¿no? De una. Y creo que lo último para ya ir cerrando y agradecerte de corazón este momento, eh, en, este, en este ideal de ir a construir una alternativa educativa acá en el territorio, eh, más allá de la pedagogía que querramos implementar, vos incluirías esa estructura tipo homeschooling, no prescindirías de ella. ¿Como metodología o como forma? Como... Yo más que todo lo estoy pensando como parte de, o sea, dentro de la flexibilidad,
esa estructura más de ciertas asignaturas, cierto conocimiento, cierta continuidad de temas a tratar, que al finalizar el ciclo lectivo planteado, le dé ese aval de escolaridad, de título. Ujú, ujú, ujú. Ok, perdón, Dami, la pregunta sería en concreto, ¿cómo lo, O sea, cómo lo... la pregunta sería, porque desde lo que estamos pensando, se está pensando una pedagogía que no necesariamente incluiría eso, Ok, que sería más una pedagogía de generar espacios, de brindarle estímulos y oportunidades a los niños y que ellos mismos sean los encargados de, a través de sus intereses, de ir interactuando con los diferentes espacios y a partir de ahí desarrollando ok, su ok. conocimiento y sus proyectos. Pero no necesariamente tendría que estar, bueno, hay que de matemática tenés que aprender esto, de lenguaje tenés que aprender esto, si vas a rendir el examen acá en Ecuador tenés que aprender estas cosas de la historia de Ecuador, de la geografía. Bueno, sí. A ver, tendría preguntas de cómo están planteándolo, si lo plantean como que haya un acompañante o no en sus procesos, de cómo sería esa metodología, etcétera, sus intereses, pero luego cómo se provocaría el conocimiento, o sea, como que tener algunas preguntas de procesos y metodologías, pero bueno, más allá de eso, tener en cuenta que para la obtención de la titulación hay diferentes caminos, que puede ser un homeschooling en Ecuador o puede ser otros ofertas que hay, y que no tienen que no son tan estrictas como tener luego tú en casa que conectarte a una materia de, sino que hay como unas cosas básicas que tienes que ir haciendo, que tienes que ir mandando unos reportes, unas carpetas, unas cosas. O sea, hay como muchas opciones que pueden revisar y que cada familia luego ahí coja la que a él más le conviene. Hay familias que luego sí les gusta, aparte de ese momento vivencial y de experiencias, que me parece buenísimo, sí les gusta que luego haya como que se queden tranquilas porque su hijo está aprendiendo lo básico, ¿no? Claro. Y hay otras familias que no, que ellos prefieren como hay, que son que esos proyectos que ha hecho en la mañana simplemente los tiene que documentar y enviar a estas plataformas y te dan el título respecto a eso, porque eso ya incluye contenidos de ciencias, de matemáticas, de todo, y eso es suficiente para estas escuelas homeschooling o para estas escuelas unschooling. Entonces, bueno, escuelas unschooling es una contradicción, pero me entiendo. Sí, 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 se Sistemas entiende. unschooling que te apoyan para conseguir titulaciones. Ok. Entonces, que lo que quiero decir es que las familias pueden utilizar ese espacio de aprendizaje experiencial de manera muy interesante, que se podría crear de manera muy interesante, y luego después cada una puede elegir diferentes opciones, ¿no? Complementar con escuela virtual o escuela online ecuatoriana, escuela online estadounidense, sistema homeschooling estadounidense, sistema homeschooling canadiense, no sé, como, y que cada uno vea cuál es la alternativa que más le guste y poder entre todos ver 4 o 5 y cada uno que ande por eso, ¿no? Gracias, Sergio. Gracias por todas tus enseñanzas, por querer compartirnos, realmente siento que me has guiado en el presente, me has aportado claridad. Mandarte el cariño, un abrazo acá desde Ecuador, que estés muy muy bien, que todo te fluya en tus proyectos. Y bueno, estamos contactados. No sé si Claro que sí. querés agregar algo más. No, bueno, para las personas que escuchen esto, todo este tema, que sientan bueno, hemos hablado como de un caso muy concreto, de un lugar, que podríamos hablar de muchas más causas y de todo en relación a la educación, ¿no? Que la educación es bastante compleja y tiene bastantes factores que podríamos hablar. Y si a alguien igualmente le surge cualquier pregunta que no se ha abordado o lo que sea, porque pues, que la haga, ¿no? Que la haga ahí en el chat de Damián o que la haga en este vídeo abajo o que nos envíe. Puede encontrar también mi correo, mi referencia en internet. Y que, bueno, porque no es lo mismo, obviamente, con un niño de 5 años que con uno de 17. No es lo mismo el entorno en el que estén. También cambia mucho las metodologías que se utilizan, eso luego es otro, el acompañante que haya en ese tipo de escuela, la formación.
Bueno, pues hay como muchas cosas más que se pueden profundizar a la hora de hablar de alternativas de la escuela o hablar de cómo transformar el sistema educativo. Entonces, bueno, que esta charla no sería de 1 hora, sería de infinitas horas, pero creo que está muy bueno como introducción y también aplicado como a un caso real que estás viviendo, Demián, y que te agradezco por compartirlo. Y, pero bueno, que cada persona puede tener unas necesidades, así que nada, abiertas a poderla ayudar a quien quiera. Y que bueno, que en este pase, por último, solo comentar que en este desafío finalmente en el que tenemos de la educación, pues que bueno, que todo el mundo que esté planteando una educación diferente para sus hijos es en respuesta a un despertar. Y le doy una enhorabuena solamente pues a esos niños de enhorabuena por tener esos papás que están planteando una educación diferente. Pero también les doy toda la paz del mundo a las familias para que sepan que no es una guerra única, que es muy complejo, que es una guerra contra todo un sistema y bueno, que a veces, igual que aceptamos muchas cosas del sistema, pues a veces también la parte educativa, pues le damos lo mejor que podemos a nuestros hijos e hijas, y también ellos son individuos independientes que tienen diferentes formas de aprender, que son diferentes personalidades, que tendrán su manera de desarrollarse, y que a lo mejor uno piensa que su hijo le alejó de la tecnología y acaba siendo informático, ingeniero informático, y acaba trabajando para Google, y tú, pero ¿por qué dice eso, no? Bueno, pues porque al final esos niños tienen sus propios recorridos, entonces no nos frustremos, no tengamos grandes expectativas y sintamos bueno, que aportamos nuestro granito de arena reflexionando sobre la educación, pero bueno, que es un proceso muy a contracorriente, que también tenemos que relajar nuestras expectativas y también relajar nuestras exigencias a nosotros mismos como familias. Maravilloso, Sergio. ¿Te parece que en las descripciones agregue la información de tus contactos que vos quieras para que la gente pueda Y llegar a vos? pues, poner la página directamente, que yo tengo ahí una página, un blog, y ahí viene mi contacto. ¿Cómo es el nombre de la página? Mi nombre y apellido es www.sergiocarnerorevuelta.com. Y Maravilloso. ahí viene todo, vengo quién soy, algunas publicaciones, blog y mi contacto. Genial. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un Gracias abrazo. a todos y todas.